las trabajadoras y de los trabajadores con empleo en la huelga general del día de hoy, 14 de noviembre. Una gran participación. Y lo que en este momento podemos decir es que estamos profundamente agradecidos a las trabajadoras y a los trabajadores españoles que en una situación muy difícil, con un sinnúmero de dificultades, con un paro que ya está acercándose peligrosamente a los 6 millones de personas y que desgraciadamente en los próximos tiempos se traspasará esa cifra de los 6 millones. En esa situación han sabido perfectamente identificar que si queremos parar este estado de cosas que no resuelve ninguno de los problemas que tiene la economía y la sociedad española, sino que está agravando aún más la situación económica, social, laboral en la sociedad española. Cuando todas las previsiones indican que se va a deteriorar en mayor medida en los próximos años la situación, se habla por parte de la Comisión Europea que traspasaremos las cifras de 6 millones de parados y habrá 6 millones de parados o más hasta el año 2015. Han sabido, por lo tanto, las trabajadoras y los trabajadores españoles entender que había que ejercer de una manera muy mayoritaria el derecho constitucional y democrático de la huelga general para exigir un cambio rotundo en las políticas económicas que nos han acercado ya y que nos pueden empujar de manera irreversible, si esto sigue así, al precipicio. A su vez, quería también resaltar el hecho de que la dimensión cívica que hemos pretendido incorporar desde la cumbre social a la huelga general del 14 de noviembre, también estamos en condiciones de afirmar que esa dimensión cívica, esa participación ciudadana en otras facetas por parte de aquellas personas que no tienen trabajo, ya se ha manifestado a lo largo de esta mañana. Esa es la noticia que tenemos. Hay una muy escasa afluencia a los comercios que se han abierto por parte de la población. Y, por lo tanto, esa dimensión cívica ya se está materializando y esperamos que se materialice de una manera muy contundente en las manifestaciones. En algún caso ya se están celebrando, concretamente creo que en Santiago y en algunas ciudades, por ejemplo, de Cataluña, se están celebrando ya las manifestaciones y en la próxima hora, a partir de la 1 también en algunas ciudades importantes de Andalucía, esperamos que las manifestaciones sean multitudinarias. Tenemos ese convencimiento a raíz de lo que ya hemos podido comprobar durante el periodo que ha transcurrido de la convocatoria de la huelga general. Y, por último, porque no quiero extenderme excesivamente, manifestar que la dimensión europea que tenía este 14 de noviembre también se está poniendo de manifiesto. En distintos países de Europa, en Portugal, como sabéis, se está produciendo en el día de hoy una huelga general con seguimiento masivo. Ha habido un seguimiento mayoritario de la huelga general, según nuestras noticias, en este caso de 4 horas, en Italia. Ha habido seguimiento en huelgas sectoriales en Bélgica. En algunos casos, huelgas que estaban convocadas en determinadas regiones, al parecer, en Bélgica se han extendido espontáneamente a otras regiones. Ha habido un seguimiento mayoritario de la huelga de 3 horas en Grecia y
se están produciendo, se van a producir por la tarde manifestaciones, concentraciones, etcétera, en Francia y en un número de países que, junto a los que he mencionado y en nuestro país, serán en total 23 en Europa los que participarán en esta huelga general, en esta jornada de acción y solidaridad europea. Y, por último, manifestar que al menos en 20 ciudades de América Latina, se van a producir concentraciones de apoyo y solidaridad a esta huelga general del día 14 de noviembre. E igualmente, en el resto del mundo, o desde el resto del mundo, a través de la Confederación Sindical Internacional, estamos recibiendo mensajes de solidaridad de sindicatos de más de 60 países. Por lo tanto, podríamos decir que nuestra valoración es francamente muy positiva este día 14 de noviembre, en su dimensión laboral, de paro laboral, en su dimensión cívica, que esperamos que se redondee de una manera contundente y multitudinaria y democrática y pacífica, como está transcurriendo en general esta jornada en las manifestaciones, y efectivamente la dimensión europea y la dimensión mundial también está cumpliéndose de una manera adecuada. Nada más, le cedo la palabra a Julio Salazar. Coincidir con lo que acaba de comentar Cándido en la satisfacción respecto al seguimiento de la huelga general, un seguimiento mayor que en las últimas huelgas acaecidas un poco también en este proceso desde que se está la crisis económica, y resaltar por nuestra parte la mayor conciencia social, laboral, ciudadana, a pesar de tanto hándicap como estamos teniendo, ¿no? No solamente el tema de mucha gente que no ha podido hacer la huelga debido a los servicios mínimos, y de otra gente pues que las circunstancias también son un condicionante muy especial, y como pueden ser ese 35% de las personas que están con contratos eventuales, con contrato precario, la permanente espada de Damocles del paro, de la situación de muchas empresas en este momento, y la necesidad económica por la que atraviesan muchas familias, ¿no? Y de ahí la necesidad y lo que requerimos, lo que requiere la sociedad de este Gobierno y del Gobierno también, si se quiere, de la Comisión y el Consejo de la Unión Europea, de cambiar no solamente el rumbo de 180 grados, sino también cambiar de carril las políticas, porque lo que están haciendo es conducir por autopista y en dirección opuesta. Y, por lo tanto, esta huelga general, esperemos, y que nadie lo confunda, la huelga general no es una flor de un día, es el resultado de un proceso largamente larvado y que, desde luego, pues no suele ser un fin en sí mismo, y esperamos, en consecuencia, que el proceso de movilización haya sido atendido y haya sido escuchado. Pero la huelga general en sí es un aldabonazo a los gobiernos, como decía, para que asuman el fracaso de las políticas de ajuste y de recesión que se están llevando a cabo y que están conduciendo pues a la situación de deterioro tan grave a nivel social y humano de las gentes y de este país, ¿no? Y, por lo tanto, esperemos que después también de las elecciones catalanas el Gobierno escuche, el Gobierno, sobre todo, no prosiga por la senda de nuevos recortes, ya sea los anunciados en materia de pensiones o en materia de desempleo, y que no prosiga
por los recortes en los presupuestos generales del Estado, porque nos obligaría pues, a que, como decía, las movilizaciones proseguirían sine die, ¿no? Bueno, buenos días. Un saludo a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia. Bien, ya se han dicho muchas cosas en relación con la jornada de hoy. A mí me gustaría resaltar, por una parte, el hito que supone, un hito histórico desde el punto de vista del movimiento sindical, que en la jornada de hoy se estén produciendo movilizaciones, unas en forma de huelgas, otras de paros, concentraciones, manifestaciones en todos y cada uno de los países de la Unión Europea. La Confederación Europea de Sindicatos, que viene desde hace ya un largo periodo de tiempo, concretamente desde mayo del año 2010, insistiendo en que la austeridad no hay salida, sino sufrimiento unido o como consecuencia de la situación de recesión económica y la generación de paro y deterioro del modelo social en que las políticas de la UE están sumiendo a gran parte de los países de la Unión Europea. En este punto me gustaría saludar aquí la presencia de Jean-Claude Meilly, secretario general de Force Ouvrière de Francia, que ha querido acompañar a los sindicatos españoles directamente en esta jornada con una pequeña delegación de su sindicato. La CES no solo ha tomado la iniciativa de proponer una alternativa, sino también ha decidido tomar la iniciativa de la acción y la solidaridad que en la jornada de hoy se está desarrollando, como decía, en todos los países de la Unión Europea. A lo largo de la jornada iremos conociendo datos, pero por lo que hemos podido recabar hasta este momento, la huelga de 3 horas está siendo un éxito en Grecia, de 4 horas en Italia. En Bélgica hay una movilización muy importante en el sector del transporte, en el sector metalúrgico. Hay otro tipo de movilizaciones, de paros en otros lugares, y he tenido ocasión de hablar esta misma mañana, hace un par de horas, con el secretario general de la CGTP de Portugal, Armenio Carlos, y he confirmado con él, aparte de transmitirle los datos de la incidencia conocida de la huelga en España, la extensión, la profundidad que tiene la convocatoria a esta huelga. Podemos hablar, sin ningún género de dudas, de una huelga en la península ibérica prácticamente total. Quiero también saludar aquí la iniciativa de la Confederación Sindical de las Américas, que ha convocado movilizaciones, la mayoría frente a las embajadas de España y de otros países de la Unión Europea en la mayoría de los países de América Latina, y saludar al secretario internacional de la CUT de Chile, que también ha querido sumarse con su presencia física hoy a la movilización de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. En España, la huelga laboral es un éxito que muestra la convicción de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país de que, frente a políticas que están sumiendo a nuestro país en la recesión económica, deteriorando nuestro modelo de convivencia y condenando al paro a millones y millones de personas, que ya casi alcanza los 6 y amenaza con crecer en el próximo periodo, que hay alternativas y que las alternativas van a surgir de la presión de la ciudadanía, como están surgiendo alrededor, por ejemplo, de la lucha contra los desahucios. Esta tarde, a lo largo de la jornada, ya se ha dicho, algunas ya han empezado, completaremos la jornada con las manifestaciones que se van a desarrollar, que se están desarrollando ya algunas, en el conjunto, en la práctica totalidad de las ciudades de nuestro país, en lo que va a ser, sin duda, una expresión, una marea democrática
de rechazo a las políticas del Gobierno, de rechazo a las políticas de los gobiernos y de sus efectos y en exigencia de un cambio de rumbo en relación con las mismas. Muchísimas personas, casi 6 millones de personas en paro, jubilados y pensionistas, gente que por más de 2 millones ha tenido que participar en los servicios mínimos, tanto en las administraciones públicas como en el sector privado, que no tienen la posibilidad de participar activamente en la huelga, tienen la ocasión de sumarse a las manifestaciones y convertir las mismas en una riada democrática de exigencia de cambio al Gobierno. La jornada está transcurriendo en gran medida, en la inmensa mayoría de sus expresiones, de forma normal, de forma pacífica, en ausencia de incidentes. Yo no he visto imágenes, referencias al cierre prácticamente total de los polígonos industriales que rodean la ciudad de Madrid. Todo está concentrado, todos los focos en los posibles incidentes que puedan producirse en el centro de la capital, tal vez para desanimar a la gente, tal vez para desanimarla a participar en las manifestaciones de esta tarde. Quisiera ir acabando, pero me gustaría también hacer una referencia a la peculiar manera que tiene el presidente de COE de referirse a jornadas como esta, de valorar la incidencia de la huelga. Las declaraciones que hoy han hecho tienen bastante de contradictorias. Primero dice, bueno, es una huelga menor, para después decir, empresas singulares y trabajadores son más inteligentes que sus cúpulas y han pactado recuperar la jornada perdida en el día de hoy en jornadas posteriores. ¿En qué quedamos? ¿Ha habido incidencia de la huelga hoy o no? Claro, si eso ha sido así, es en contradicción con la nota que hace una semana la propia COE envió a todo el empresariado español, donde expresamente aconsejaba no realizar este tipo de prácticas que yo, por otra parte, desconozco. Ahora corresponde al Gobierno hacer la lectura adecuada de esta jornada y evitar una escalada de tensión sostenida en el tiempo en nuestro país. El Gobierno debería proceder a la corrección intensa de los presupuestos generales, del proyecto de presupuestos generales presentado en el Congreso de los Diputados y que en estos días pasa por el ecuador de su debate, por la huelga y porque todo el mundo, incluida la Unión Europea, le está diciendo son presupuestos irreales, pero hay que insistir, presupuestos que van a tener una realidad bien cierta, que es de profundización en la recesión económica y de crecimiento del paro y deterioro de nuestro modelo social. Si el Gobierno tiene alguna duda en cuanto al nivel de exigencias de la ciudadanía española, yo le invito a que convoque un referéndum y lo compruebe, permitiendo a la gente que se exprese en las urnas. Pregunta. Hola, buenos días. Más allá de cuáles sean los datos globales que se nos faciliten al final de la jornada, a mí particularmente sí que me gustaría contar con algún tipo de datos provisionales sobre el seguimiento en la administración pública que nos habían dicho antes que nos facilitarían, sobre todo por ver si ha ido mejor o ha ido peor que el 29 de marzo. Me gustaría pedirles una valoración sobre los datos de seguimiento de energía. Un grupo de gente que para ustedes, más o menos ustedes han utilizado en alguna ocasión sus análisis, dicen que la energía, que el consumo de energía en esta ocasión ha sido menor que el 29 de marzo y que el 29 de septiembre.
Y por último, me gustaría hacerles una pregunta. Si después de esta huelga no hay un cambio más o menos visible del Gobierno, de hecho, no parece que sea así. En estos momentos en el Congreso de los Diputados se está tramitando el presupuesto y probablemente salga aprobado con mayoría absoluta. Si no temen que la ciudadanía caiga en el desánimo en la protesta. Muchas gracias. Bueno, en relación con las preguntas iniciales y a reserva de que podamos cuantificar de manera definitiva al final de la jornada, como decía anteriormente, ¿no? Es decir, que lo que tenemos registrado en administraciones públicas, incluida educación, oscila en las participaciones, porque serían sector administración pública central, administración pública autonómica, administración pública local, educación, en este caso educaciones pública y privada, sanidad y servicios sociales públicos y privados. Esas cifras oscilarían entre el 52 y el 75. Si os interesa de la valoración que podemos hacer hasta el momento, paso a referirla. Administración pública central, 52%, Administración pública autonómica, 62%, Administración pública local, 75%, Educación pública y privada, 75%, Sanidad y servicios sociales públicos y privados, 56%. Bien. Luego, en relación con las referencias que se hacen respecto al consumo de energía. Yo, en primer lugar, quiero agradecer el esfuerzo que hace, en este caso, el economista frente a la crisis para intentar dar una referencia objetiva. Nosotros, el convencimiento que tenemos es que la participación en esta huelga ha sido, en términos porcentuales, superior a la de marzo de este mismo año. Pero hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. Una, en relación con el consumo energético, que la huelga del 29 de marzo la hicimos en horario de verano, porque se cambió el horario el 25 de marzo, y esta huelga la hacemos en horario de invierno. En tanto en cuanto hace poco se ha cambiado, como sabéis, la hora. Y luego hay otro factor que es el siguiente. En esta huelga general no han podido materialmente participar 600.000 asalariados, en torno a 600.000 asalariados, que es el número de trabajadores asalariados que han perdido entre marzo y la fecha actual, probablemente sea una cifra superior, el empleo. Y luego, a su vez, se ha producido otra circunstancia, la cual puede dar, digamos, coherencia a la afirmación que hago de que ha habido, en términos porcentuales, una participación mayor. Se da la circunstancia de los 600.000 aproximadamente trabajadores que han perdido su empleo, no han podido participar, y se da también la circunstancia que en el Pacto de Servicios Mínimos, en la jornada del día de hoy, 14 de noviembre, en esos pactos se han incluido aproximadamente 1 millón de trabajadores más, porque sabéis que prácticamente han sido todos acordados, 1 millón de trabajadores más que en marzo del año, en marzo del presente año. Estas serían, digamos, las aportaciones que podemos hacer en este momento en relación con ese tema. Y luego, respecto al Gobierno, yo quería hacer algunas consideraciones. Bueno, primero, en relación con el impacto de la huelga. A mí me ha llamado la atención que el presidente de la COE, que ha estado sumido en un mutismo inexplicable a lo largo prácticamente de los últimos meses, haya adquirido un
activismo dialéctico desde el domingo al día de hoy. Yo creo recordar que el presidente de la patronal en marzo del del presente año, en la pasada huelga, creo que no hizo declaraciones. Y si las hizo, no fueron tan tempranas e incluso por partida doble o triple, como se ha hecho, al menos eso es lo que reflejan los medios de comunicación en esta mañana. Yo saco una conclusión de que la COE sabe el impacto real de la huelga y por eso ha salido su presidente a intentar contrarrestarlo. El otro elemento que me llama la atención respecto al impacto real de la huelga es, lo ha mencionado Ignacio, la comparecencia del ministro de Economía. Si no recuerdo mal, se sometió al ámbito del Ministerio del Interior, hace 100 años denominado Gracia y Justicia, el análisis de la huelga en el pasado marzo y creo que fue por la tarde cuando compareció, creo recordar, la ministra de Empleo. En este caso ha salido de buena mañana el ministro de Economía. Si ha salido el ministro de Economía de buena mañana para hablar de la huelga, es señal evidente de que se reconoce por el Gobierno que la huelga ha tenido impacto nacional e internacional. Y, hombre, lo que no me parece de recibo es que el ministro de Economía vincule incertidumbre en relación con la situación económica de nuestro país con la huelga general. No me parece de recibo. En primer lugar, porque la huelga general es un mensaje de certidumbre absoluta. Es un hecho cierto que la inmensa mayoría de la población española está en contra de estas políticas de recorte. No las comparte. Porque saben que provocan sufrimiento y que son absolutamente ineficaces. Quien traslada un mensaje de incertidumbre total respecto a la situación de la sociedad española y de la economía española es el propio Gobierno, a través del proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2013. En tanto en cuanto ese proyecto de presupuestos lo ha desautorizado de manera categórica y rotunda la propia Comisión Europea, que ha dicho que los datos no tienen ninguna credibilidad. Por lo tanto, el ministro de Economía lo que debería de preocuparse es de eliminar esas incertidumbres graves que provienen de la falta de credibilidad del proyecto de presupuestos para el año 2013 y aprovechar, y el presidente del Gobierno también, aprovechar el impacto de la huelga general y de las manifestaciones para enviar un potente mensaje a la Comisión y al Gobierno de Berlín, que España no puede seguir por este sendero. Eso es lo que creo que se debería de producir. Por último, nosotros vamos a seguir con la convocatoria del referéndum y utilizando una expresión que ha utilizado recientemente el señor presidente del Gobierno. Si el señor presidente del Gobierno tiene confianza en que la población española está de acuerdo con lo que hace, con lo que está haciendo, que tenga agallas para convocar un referéndum. Y así lo podrá comprobar. Que el señor presidente del Gobierno, que es el único que puede convocar a consulta, a referéndum a la población española, tenga las agallas de hacer esa convocatoria. Sí, referente a la pregunta de Manuel sobre si no hay cambios visibles y produciría un mayor desánimo, yo creo que efectivamente produciría un mayor desánimo, pero sería un mayor desánimo político, en una situación donde nunca se había situado el desánimo político, siendo el tercer problema más grave ya de los españoles, difícilmente de aupar en ese pernicioso ranking, ¿no? Porque por encima de él solo está el paro y la crisis,
que con estas políticas seguirían también creciendo y, por lo tanto, permaneciendo en ese siniestro ranking. Pero respecto al desánimo sobre la movilización, yo creo que al contrario, porque si continúa con estas políticas van a suponer una nueva sangría sobre el cuerpo social y humano de este país, y los ciudadanos y las respuestas de los ciudadanos serían en la misma proporción, por lo tanto, más contundentes y con resultados que ahora no se pueden adelantar. Sí, comparto básicamente lo que ha dicho Cándido en relación con las dos primeras preguntas, por tanto no abundaré en la respuesta alrededor de las mismas. En relación con la tercera, miren, si el Gobierno no lee adecuadamente el estado de ánimo de la sociedad española, lo que expresa la jornada de hoy, lo que terminará expresando la jornada de hoy en las calles y lo que viene sucediendo, porque no estamos ante la primera movilización ni sindical ni de la ciudadanía contra las políticas que se están desarrollando, y decide no enmendar esta situación a partir de la retirada o una corrección en profundidad de los presupuestos, si no se inicia una forma distinta de abordar esta fase de la crisis, sé que una parte no depende de nosotros, que depende de instituciones como la Unión Europea, depende del Banco Central, depende, en definitiva, también de la autorización que a estas instancias dé Angela Merkel desde Berlín. Pero en los márgenes que los hay, que tiene la economía y la sociedad española para hacer las cosas de otra manera, si el Gobierno no las aprovecha, insiste en esta misma dinámica, eventualmente solicita el rescate, la ayuda financiera para la economía española. Esto viene acompañado de un memorándum que, por otra parte, se conoce o se intuye qué componentes puede tener y en qué medida pueden afectar, como indica el propio Gobierno cada vez que escribe o habla en relación con las pensiones, su futuro o la protección por desempleo. No solo no va a crecer el desánimo, lo que va a crecer es la indignación activa de la ciudadanía, tanto en el mundo del trabajo, en el ámbito de las administraciones públicas y del sector privado, como en su expresión ciudadana. Yo espero, deseo, porque quiero lo mejor para mi país, que al Gobierno no le pase con estos asuntos de tanta trascendencia lo que le está sucediendo, como decía anteriormente, con los desahucios. Y no quiero apuntarme absolutamente ningún tanto, porque todo el mundo sabe que la lucha contra los desahucios lo ha puesto en marcha hace 3 años la Plataforma contra los Desahucios en España. Pero sí se va a producir, se está produciendo ya, y la cumbre social es una expresión de ello, una confluencia creciente de todas las expresiones de movilización ciudadana y sindicales. Y esto tiene recorrido por delante. El día 14 no es el fin de ninguna etapa. Hola, buenos días. Primero, me ha llamado la atención el hecho de lo que ha comentado Cándido, de que hay en esta convocatoria 1 millón más de trabajadores que están realizando servicios mínimos. Quería saber si nos puede explicar a qué se debe que haya más trabajadores haciendo servicios mínimos. Y luego me ha llamado también, bueno, en la huelga del 29 de marzo, en esta misma rueda de prensa, nos entregaron una hoja con valores absolutos de participación en la huelga por comunidades autónomas, por sectores. No sé si nos la van a dar luego, si nos la pueden facilitar. Gracias.
En relación con la segunda pregunta, la facilitaremos, probablemente ahora no, en este momento no, pero la facilitaremos para que la podáis utilizar, como es lógico, ¿no? Segundo término, creo que lo expliqué anteriormente, o al menos me pareció, es que la inmensa mayoría de los servicios mínimos han sido pactados y lo que creo que pone claramente de manifiesto ha sido la voluntad de las organizaciones sindicales que hemos negociado estos servicios mínimos con las administraciones públicas de no generar en este aspecto ningún problema. De forma tal que, efectivamente, tenemos cuantificado en servicios mínimos este año 2.259.424 y en la pasada huelga eran 1.295.170. Había otra, ya está, ¿no? Hola, buenos días. Antes hemos escuchado al representante de Uso decir que las manifestaciones no se iban a acabar aquí, que las movilizaciones no se iban a acabar aquí. Yo me pregunto si realmente los recortes no acaban, se plantean seguir con más huelgas generales. Y, por otro lado, me gustaría saber si se desmarcan de la violencia física o verbal que se está produciendo en algunos puntos de gente con pegatinas de comisiones obreras hacia gente que ha querido abrir sus comercios o sus puestos de trabajo. Gracias. Bueno, yo no sé si va a haber más huelgas generales en el horizonte próximo o no. En gran medida, lo vengo diciendo desde hace un tiempo, está en la mano del Gobierno el evitarlas o hacer que éstas se produzcan. Desde luego, nosotros, creo que lo hacemos siempre, vamos a acudir al ejercicio del derecho de huelga con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad. Primero vamos a gestionar el resultado de la misma. Espero que se pueda gestionar de manera compartida, evidentemente con el Gobierno. También, cuando salga del griterío, él sí, con las organizaciones empresariales. Porque creo que es el mejor servicio que le podemos hacer a la ciudadanía en nuestro país. Pero insisto una y otra vez, si el Gobierno tiene alguna duda en cuanto a la voluntad de la ciudadanía, que devuelva la palabra a los ciudadanos y ciudadanas. No se puede gobernar permanentemente en lo que, en mi opinión, es hacerlo a espaldas de la población. Gobernar con un programa con el que no se concurrió a las urnas. Desde luego, nosotros no avalamos absolutamente ninguna acción violenta. Le voy a dar dos datos. Esta madrugada, me informan gente del sindicato que forma parte de los piquetes que han tenido que expulsar de uno a dos personas que llevaban pegatinas de comisiones obreras y que terminaron siendo agentes de policía. Yo no sé si estas prácticas son muy generalizadas, pero los hemos visto también en estas manifestaciones convocadas por otros sectores y colectivos delante del Congreso de los Diputados. En fin, si eso es así, si es cierto lo que me dicen, y no tengo por qué dudarlo, creo que alguien debería pensarse qué es lo que está haciendo. Desde luego, Comisiones Obreras no va ni a activar ni a justificar ninguna acción violenta, pero tampoco va a aceptar que le achaquen aquellas que no tienen nada que ver con el sindicato. El otro día leía en un medio, no diré el nombre del mismo, pero creo que todo el mundo ha tenido oportunidad de verlo y el medio ha rectificado después de una exigencia de rectificación por parte del sindicato, titulaba algo así en el interior de una noticia con un subtítulo: piquetes de comisiones obreras asaltan una tienda de Zara en Barcelona. Saquean una tienda de Zara
en Barcelona. Luego se demostró que ni había gente de comisiones obreras, ni era en el marco de una acción convocada por comisiones obreras. Nadie pudo identificar a nadie como una persona de comisiones obreras. Yo he visto la fotografía publicada en el mismo diario que acompañaba el comentario. Se veía lo que parecía una tienda, que podía ser de Zara o de cualquier otra entidad, en Barcelona o en cualquier otro lugar, una persona que parecía una clienta y lo que aparentaba ser un joven encapuchado y con la cara tapada hasta la nariz. En fin, les dejo la lectura. Quería saber si una de las conclusiones que ustedes esperan sacar de la jornada de hoy es algún tipo de contacto con el presidente del Gobierno o con el presidente de la patronal para, aunque sean en dos ámbitos diferentes, ponerse a hablar de las consecuencias de las políticas que se están practicando. Si confían en que se puede llevar a cabo estos encuentros o ustedes son escépticos al respecto. Bueno, yo creo que se reconocerá que la predisposición de las organizaciones sindicales al diálogo y a la negociación ha sido una predisposición plena, se reconocerá. Creo que hay un hecho muy relevante que así lo demuestra. El único presidente del Gobierno que en España y en Europa, en situación de recesión, en Europa en esta situación de recesión, en España en cualquier época, se ha encontrado con un acuerdo entre los sindicatos y la patronal de contención de salarios, de precios y de beneficios, cuando llevaba un mes en el ejercicio de su cargo, ha sido el señor Rajoy. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que nos han defraudado por partida doble. El Gobierno, tirando a la basura el acuerdo e imponiendo la reforma laboral. La patronal, incumpliendo aquellos compromisos, porque lo que se está produciendo en este momento, se sabe perfectamente, es una contención de salarios. En este momento los salarios en convenio, primero, hay un bloqueo tremendo de negociación colectiva de millones de trabajadores. Pero luego, los convenios que se han firmado están entre el 0,6 y el 0,7 de crecimiento y la inflación está en el 3,5. ¿Y por qué está en el 3,5 la inflación? Lo dicen los datos. En una situación en la que se desploma el empleo, caen los salarios, ¿cómo es posible que en España, en esta depresión del consumo, tengamos una inflación del 3,5%? Hay un factor permanente que es nuestra vinculación al precio del petróleo, pero es que hay otros factores, dos muy relevantes, que el propio Banco de España, al menos uno de ellos, ha resaltado. Uno de ellos es el impacto de las subidas de impuestos, el impacto del repago farmacéutico, el impacto de las subidas de tasas, el impacto de la subida de los precios públicos del transporte, el impacto de la subida del IVA. Y el otro es el impacto del aumento de los márgenes de beneficios empresariales. En este momento, si echamos la vista atrás, al 2010 nos encontramos con lo siguiente. Los trabajadores asalariados, aparte de perder, como se ha perdido de una manera espantosa, empleo, han perdido más de 4.300 millones de euros en sus salarios. Y los empresarios han ganado más de 6.000 millones de euros en sus excedentes, a base de destruir empleo. Y eso está provocando esa situación, esa encrucijada, a mi juicio, mortífera para la economía española, que es una economía que se desploma al menos 1,5% con una inflación del 3,5%. Claro, es que lo que está haciendo el Gobierno y lo que está haciendo la patronal lo tienen que reflexionar en mucha profundidad. Si a nosotros se nos llama
nosotros indudablemente acudiremos, pero que nadie pierda de vista que el señor presidente del Gobierno ha tenido una reunión con nosotros en julio, después de que nos recibiera, o en agosto, perdón, o en septiembre, no recuerdo bien, pues ha sido solo una e incluso ya me pierdo en el calendario. Después de que nos recibiera la canciller alemana. Es que el presidente del Gobierno, cuando firmamos el acuerdo el 25 de enero, dijo que era lo que le convenía a España. Al grito de esto es lo que le conviene a España, al final ha terminado haciendo lo que le conviene al Gobierno de Berlín y ni siquiera nos recibió para que se lo explicáramos. Vamos, que, en fin, nuestra predisposición creo que está fuera de toda duda, ¿no? Desde luego esto es así, ¿no? Decía que desde luego esto es así, pero me gustaría precisar que en el caso de COE lo que tiene que hacer es reconciliarse con el acuerdo que firmamos el 25 de enero de este año. COE tiene que proceder a activar la negociación y la firma de los convenios colectivos que afectan a millones de personas en nuestro país y que están bloqueados. Es que ¿qué credibilidad puede tener una negociación que se asienta sobre la base del incumplimiento de los acuerdos anteriores? Y con el Gobierno, COE tiene que decir qué piensa de los informes que ha enviado el Gobierno hace 15 días al Pacto de Toledo en relación con la pretendida revisión del acuerdo que COE suscribió con nosotros y con el Gobierno anterior que dio pie a la reforma de la Seguridad Social, que ahora se pretende cambiar en aspectos que todavía no han entrado en vigor como consecuencia de aquella reforma. El Gobierno tiene que enviar señales ciertas de que quiere negociar. Acaba de aprobar una medida, por otra parte, me parece que perfectamente inútil, como otras muchas que ha aprobado, en relación con el empleo y la formación. Sin negociación de ningún tipo, no solo con nosotros, supongo que también, aunque no les he escuchado decir nada, con las organizaciones empresariales, sin negociación con las comunidades autónomas, sin compromisos, por lo tanto, financieros para impulsar ese programa. En fin, creo que al Gobierno le conviene revisar seriamente las formas en que quiere dirigir políticas y gestionar políticas tan importantes y de tanta afectación. Ahora, desde luego, si nos llaman, acudiremos y diremos lo que pensamos de lo que suceda a partir de esas convocatorias. Vale. Sí, soy Steven Adolf, corresponsal de Volkskrant de Países Bajos. Hoy también es el Día Europeo de los sindicatos. Yo creo que en toda Europa se han tomado bastante nota lo que está pasando ahora aquí en España. ¿Qué exactamente esperáis que va a ser el impacto o la consecuencia a nivel europeo con las instituciones europeas, la Unión, el Banco Central, a lo mejor también el IMF, de este día de huelga? Bueno, en primer lugar, creo que merece la pena resaltar que el Movimiento Sindical Europeo, la Confederación Europea de Sindicatos, creo que es la única organización europea que ha dicho con una sola voz no a esta política de austeridad autoritaria. Hemos dicho que no rotundamente y estamos defendiendo otra alternativa, crecimiento económico, empleo. Claro, yo creo que es importante resaltarlo porque de este discurso en este discurso coincidimos los sindicatos alemanes, los holandeses, los suecos, los italianos, los griegos, los portugueses, etcétera. Claro, con distintas esta posición la respaldamos con una jornada de acción que tiene efectivamente distinta intensidad.
porque la percepción de la crisis es distinta. Pero lo que sí hay un convencimiento entre todos los sindicatos europeos es que o esto lo frenamos o se extiende como una mancha de aceite por todo el continente. Dicho eso, yo creo que deberían de reaccionar las instituciones europeas y deberían de rescatar su autonomía respecto del gobierno de Berlín, porque creo que no son autónomos en relación con las directrices del gobierno de Berlín. ¿Y qué es lo primero que tendrían que reconocer? Que han fracasado, que estas políticas de austeridad o de malentendida austeridad han fracasado. Y voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo de nuestro país. Si un gobierno como el gobierno español, que ha impuesto también por convencimiento ideológico las políticas de recortes de la Troika, las ha impuesto. Cuando presenta unos presupuestos generales del Estado para el 2013, la propia Comisión le dice que no tienen credibilidad y que las cosas van a ir a peor. Yo creo que de ahí deben de deducir la Comisión, el Fondo Monetario, que ya está advirtiendo que hay que ir a políticas de crecimiento, debe de insistir en esta idea, y el Banco Central Europeo, que por aquí no vamos. De forma tal que es lo que ocurre. Aquí hay un fracaso colectivo de las instituciones europeas y de los gobiernos que están aplicando estas políticas de recorte. Y se tapan las vergüenzas los unos a los otros. Unos se tapan con el gobierno español se tapa las vergüenzas con la Comisión con el Banco Central Europeo, etcétera. Y claro, yo creo que lo primero que deberían de hacer es reaccionar y apostar por una política más equilibrada. En tanto en cuanto, claro, es que las últimas previsiones para toda Europa, claro, de España dicen que la economía va a caer el 1,5, el 1,4% para el 2013, pero es que de Alemania dicen que la previsión hay que modificarla y en vez de crecer el 1,7 el año que viene va a crecer creo que el 0,8 o el 0,9. Claro, si es que es la crónica de un fracaso anunciado. Y el problema no es que fracasen ellos, es que están provocando un sufrimiento de la población, al menos en el sur de Europa, hombre, que no tiene justificación. Y encima con un problema añadido, que estamos frenando el funcionamiento de la economía a nivel mundial desde Europa, ¿no? Por lo tanto, yo lo que esperaría es que reaccionara.